Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es jueves 8 de agosto del 2024. Hoy la iglesia celebra el día de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Es el patrón de los párrocos, de los sacerdotes en general. En esas parroquias, siempre todos los lugares tienen ese patrón, pero el santo cura de Ars, es el que lo engloba todo, a todos los párrocos. Un hombre que se caracterizó por ese celo apostólico y por esa manera de dar a Dios en el servicio presbiteral, en esa manera también de dar a Jesús en cada uno de sus actos. Que por el santo cura de Ars nosotros podamos también, por su ejemplo, entregarnos con amor, con gratuidad al servicio a Dios en los demás. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 23. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio bastante conocido. Esa dicotomía que se da en la persona de Pedro. Primero,
reconoce a Jesús como Mesías, pero luego lo tienta para que no asuma esa vocación, no del sufrimiento, sino de hacer lo que debe hacer, aunque le lleve a problemas, a situaciones. Lo primero es ver cómo Jesús pregunta a sus propios discípulos, a sus amigos más cercanos, quién dice la gente que es Él. Pero a donde Él en verdad quiere llegar es a ellos, a preguntarle a ellos quién es Él para ellos, porque es más importante que aquellos que le van a predicar, que le van a acompañar, estén claros quién es Él. Ellos sabían, pero Jesús lo que quiso fue que ellos hicieran como esta profesión de fe, de decir que Él era el Mesías, que ellos estuvieran claros, ¿no? Para poder entonces afianzar más la enseñanza que a partir de ese momento ya Él empezó a dar. Y yo creo que es algo que hoy a nosotros también nos llega, nos toca y debemos asumir. Hay que profesar a Jesús de palabra. Hay que decirlo, hay que expresarlo, que los demás sepan por nosotros mismos quién es Él para mí, pero que eso esté acorde con nuestros actos. Es lo que sucede con Pedro. Primero profesa de palabra, pero sus actos no hablan entonces de Jesús, y por eso Jesús es el que luego le regaña a él en el final. Pedro asume que Jesús es el Mesías, pero luego no quiere que él asuma las situaciones duras, difíciles, que como Mesías, como hijo de Dios, se tiene que enfrentar. A veces nos pasa a nosotros lo mismo, que por más que decimos que creemos en Dios y vamos a nuestras iglesias y todo, lamentablemente nuestros actos muchas veces no hablan de eso, de lo que profesamos, porque no somos como Dios desea y sueña que nosotros seamos. Este cuestionar de Jesús a Pedro es una forma de decirnos: lo que dices de palabra, tienes también que expresarlo con tus actos. Por eso vamos a pedirle al mismo Señor que hoy y siempre nos ayude a nosotros ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos en cuanto a la profesión de Él, de nuestra fe que podemos expresar. Que el Señor nos ayude a ser fieles a lo que decimos de Él a partir de nuestros actos. Cuando llegaron a la lejana región de Cesarea de Filipo, a los discípulos pregunta Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Respondieron unos, dicen que el Bautista o un profeta, pero entonces les pregunta Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Mesías, Simón Pedro le contesta, eres el Hijo de Dios. Y Jesús pronto le comenta: ningún hombre te ha enseñado lo que has dicho, sé dichoso, el Padre te lo reveló.
Jesús entonces les ordenaba a nadie decir que él era el Mesías, lo mandaba a quienes les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Simón Pedro confesaba la fe de toda la iglesia, mas de nuevo nos pregunta Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Mesías, hoy tu pueblo te contesta. Eres el Hijo de Dios, manténnos fieles a tu senda. Y aunque muchos hombres ya nos lo hayan dicho, celebramos que eres Cristo, Hijo de Dios. Tú eres Pedro y sobre esta roca haré mi iglesia, y los poderes del infierno nunca podrán contra ella. Te doy las llaves del reino, y lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates se desatará. Es interesante ver esa manera directa y clara de Jesús reprender a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Recuerden que Satanás o el diablo, como querramos llamar a ese ser, ¿no? Lo que significa es el que divide, aquel que hace el mal, pero causando división. Pedro quiere dividir a Jesús entre lo que él puede estar viviendo ahora tranquilo y lo que puede provocar esa manera de asumir su mesianismo. No es el mesianismo como ellos quizás lo esperaban, un mesianismo que era de luchas siempre con triunfos o con situaciones más tranquilas, sino que es un mesianismo que va a implicar poner en riesgo la propia vida. Un mesianismo que lo que va a buscar es la justicia, la paz, pero no una paz que se va a conseguir con los brazos cruzados, sino alzando la voz cuando se tiene que alzar y enfrentando a aquellos que no están haciendo el bien. Por lo tanto, ese mesianismo es hoy la invitación a nosotros también a seguir a nuestro Mesías de la misma forma suya, es decir, actuando desde la justicia, desde el servicio, desde el amor, no creyendo que voy a vivir todo con tranquilidad y que todo me va a venir como yo espero y deseo. Hay muchas cosas que hay que enfrentar y no podemos bajar los brazos y quedarnos tranquilos, sino ver qué me está ofreciendo Dios para yo asumir aquello que debo y hacerle presente a Él. Que el Señor, en cualquiera de nuestras realidades, de nuestras problemáticas, nos ayude a confortarnos y sobre todo a tener confianza en Él, de que nunca se aparta de nuestro lado y que si estamos con Él, nada nos puede pasar que nos dañe, porque Él siempre va a buscar que estemos bien, porque buscamos el bien con Él. Que el Señor nos bendiga, que bendiga nuestras familias, nuestras comunidades y nos disponga siempre a actuar con amor y con justicia en toda nuestra realidad.